Auspicia a Impacto Económico. Tu próximo 0 kilómetro está en Iruña. Concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos sumideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. RSB. Microtrack. El tema de este bloque tiene que ver con el DNU presentado la semana pasada por el presidente Javier Milei. Las formas y el contenido lo vamos a analizar junto a Gastón Rambod. Es abogado, además de ser un excelente profesional, es una persona con una gran capacidad intelectual que valoro mucho. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias y gracias por la invitación también. Gastón, me gustaría comenzar con las formas, con este esquema de DNU para presentar toda una serie de reformas estructurales que considero muy necesarias. Claro, comenzás por el punto débil o el punto que se está discutiendo en la sociedad hoy día, porque el DNU se puede analizar tanto en el fondo, en el contenido, como en el procedimiento. Mira, en la Constitución argentina tenemos 4 herramientas para enfrentar, o los gobiernos tienen 4 herramientas para enfrentar las emergencias. 2 de mayor intensidad que existen desde 1853 y 2 de menor intensidad incorporadas en la reforma del 94, pero que ya venían de hecho aplicándose muchos años antes. La más intensa de estas herramientas es el estado de sitio, en donde se pueden llegar a suspender garantías constitucionales. Otra forma, otra herramienta es la intervención federal, que es localizada geográficamente sobre una provincia, cuando allí no se garantizan los principios de la Constitución. Y luego tenemos estas 2 de menor intensidad. Una es la delegación legislativa, que es cuando el Poder Legislativo le traspasa al Ejecutivo en determinadas materias potestades que son propias del Congreso y las lleva adelante el Poder Ejecutivo. Bueno recordar que durante los últimos gobiernos, desde 20 años, 25 años, se ha gobernado bajo este régimen de emergencia y delegación legislativa. Es decir, el Ejecutivo, tanto la época de Menem, Duhalde, Kirchner, la señora de Kirchner y Fernández, han gobernado ejerciendo potestades legislativas a partir de la delegación de potestades del Congreso al Ejecutivo. Y se agrega la última, que es la de menor intensidad, que es parecida a la delegación, pero a la inversa. Es el Ejecutivo el que dice, ante esta situación de emergencia, ante esta situación de urgencia, yo me arrogo facultades legislativas y después usted, Congreso, autorícemela o rechácela según le parezca correcto. Y a esta última herramienta es a la que ha acudido el presidente con el decreto 70 de este año, del miércoles pasado. Ahora hay quienes cuestionan en cuanto a que hay puntos del DNU que no implican una cuestión de necesidad y urgencia. Exactamente, pero lo que yo quería significar con esta introducción es que por el hecho de dictarse el DNU no nos salimos de la Constitución. Es una de las herramientas constitucionales que existen. A partir de ahora, entonces, hay que analizar si el contenido de ese DNU se ajusta a los requisitos constitucionales. Uno es meramente procedimental, que esté en acuerdo de ministros y con la firma del jefe de gabinete, eso está. La otra es que no se exceda en la materia, es el otro límite, que es controlable judicialmente incluso, es decir, que no trate temas tributarios, que no trate temas de partidos políticos, electorales o penales. Eso aparentemente está, por lo menos de la lectura que yo he hecho, entiendo que se cumple, y la materia que incluya estos temas son la materia de las leyes que se estarían enviando al Congreso en estos días. Eso va por ley, porque no puede ser materia de DNU. Y la otra cuestión, que es la cuestión más discutible y entiendo yo más difícil para el gobierno defender este decreto, es si existe la justificación de razonabilidad para su dictado. Es decir, esta cuestión de que para el contenido del decreto no era posible esperar los trámites ordinarios del Poder Legislativo.
Esta es la clave de la discusión y yo entiendo que leyendo los considerandos del decreto lo que se ha entendido es que la situación económico-social de la Argentina ha llegado a un colapso tal que es necesario el dictado o la modificación y derogación de una serie de leyes, son 200, 300 leyes, para comenzar de nuevo una organización social distinta. Y acá es donde entra a jugar algo que todavía yo no lo he escuchado mucho, pero que a mí me parece que es lo que le permitiría al gobierno de algún modo defender el decreto, y es esta discusión que se dio durante la campaña política y que el presidente optó por un camino, que es esto del gradualismo o shock. Es decir, la idea de gradualismo shock se ha dado en la campaña en el ámbito político, económico, social, pero la traducción jurídica de eso es esta. El presidente lo que está diciendo a través de este decreto es que si yo, para llevar adelante el plan económico, el cambio de las reglas de juego en Argentina, tengo que aguardar los procedimientos ordinarios del Congreso para que me derogue o modifique 360 leyes, entonces no es shock, lo va a ser demoraría. gradualismo. Y Claro. entonces no es shock. Claro. Y dice la sociedad eligió shock. La mayoría de los candidatos hablaban de shock, porque incluso el candidato por entonces oficialista también hablaba de shock. Juntos por el Cambio hablaban de shock, que era imposible volver a un gradualismo como el que intentó Macri, que intentó negociar que fracasó. distintas leyes y que no llegó a buen término. Entonces dijo, si se pide shock, la única forma de shock es hacerlo ya, a través de este decreto. Si yo pongo a la discusión 360 leyes en el Congreso, voy a tener gradualismo, no voy a tener shock. Entonces me parece que ahí está el punto de discusión de si se justifica la necesidad de urgencia prevista por la Constitución, de si era necesario seguir el procedimiento ordinario de formación y sanción de las leyes o si ocurre esto. Y bueno, el presidente parece decir, bueno, acá está el shock, ahora ustedes decidan porque, insisto, nos mantenemos dentro de los carriles de la República. No hay suma del poder público, como han dicho, porque si hubiera suma del poder público no habría control. Y acá hay 3 tipos de control sobre esta norma. El control ciudadano de la opinión pública, que se va a expresar de modo difuso, si se quiere, a través del voto. También puede activarse a través de una consulta popular, como se ha dicho por ahí. El control judicial, que es un control disperso, porque cada ciudadano que se considera afectado en sus derechos, puede ocurrir a la justicia y decir, bueno, esta ley que se modifica a través del decreto afecta a mis derechos adquiridos o no había urgencia para su modificación y puede ser que el juez en ese caso declare inconstitucional respecto de ese punto el decreto. Y entonces en ese punto, en esa modificación legislativa no va a tener efecto. Y el otro es el control político, el control que ya debería estar llevando adelante el Congreso, porque hay un plazo muy corto para que el decreto se ponga en manos del Congreso, de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia. ¿Cuál es ese plazo, Gastón? 10 días tiene el jefe de gabinete para llevarlo, para presentarlo a esa comisión. El tema, y esto es un poco demostrativo de que los tiempos ordinarios del Congreso no dan para modificar 360 leyes, el tema es que todavía el Congreso ni siquiera ha conformado esa comisión, es decir, que se ve que va para largo. Y la situación en que queda, digamos, el poder político de representación en el Congreso es una situación difícil, pienso yo, porque tiene 3 opciones. No jugarse, no asumir ningún costo político, que es lo que se ha hecho siempre con los decretos de necesidad de urgencia, y dejarlo en un cajón y que tenga vigencia por sí mismo, porque se requiere, para que deje de tener vigencia, se requiere el rechazo de las 2 cámaras. Claro. Entonces, dejarlo y el decreto caminaría. Eso no paga ningún costo político, si se quiere. Si va todo bien, tendrá los réditos el presidente, si va todo mal, tendrá el costo el presidente. Es lo que se hizo con Alberto Fernández. Alberto Fernández mandó más de 200 decretos de necesidad de urgencia desde 2020 hasta acá. Todos quedaron cajoneados, aprobados tácitamente. Muchos restrictivos de la libertad, ¿no? Ahora lo quiero hacer notar eso, cuando veamos el fondo, pero lo que quiero significar acá
es que él fue el que pagó el costo político, Claro. no los representantes, Claro. porque no pudo presentarse a la reelección. Claro. Justamente él asumió el costo político. Entonces, eso pasa si el Congreso no dice nada. Claro. La otra chance es que lo apruebe una de las cámaras, con eso adquiere vigencia. Y la otra chance, que también es posible, es que las dos cámaras lo rechacen. En tal caso, están también en una situación difícil porque el gobierno automáticamente va a decir, bueno, a mí la sociedad me pidió shock, se debatió esto, gradualismo shock. Se Mando anunció. el shock y ustedes me lo impiden. Entonces, bueno, no se quejen después cómo va la cosa. Claro. Gastón, ¿a partir de cuándo entraría en vigencia el DNU? Eso es otra de las cuestiones que se puso en consideración. Como el DNU no tiene fecha de vigencia, es el plazo común al 8º día desde su publicación, que entiendo se cumpliría pasado... Claro, el 29. El viernes 29. 29, ok. Sí, para no hacer cálculos. Sí. Ok, Gastón, en cuanto al contenido, a la esencia del DNU. Bueno, tu yo sé que opinión. estamos con poco tiempo, así que voy a dar dos elementos que yo veo muy sintomáticos, ¿no? Del decreto, de la política, de las posiciones de cada uno. Hay cientos de decretos de necesidad y urgencia que han sido dictados los últimos 20, 30 años, incluso antes de que estuvieran reconocidos en la Constitución del 94. El del Plan Austral fue un decreto de necesidad y urgencia. Fíjate vos qué facultad legislativa, el cambio de moneda. Cambio de moneda. El del plan de convertibilidad también, y todavía no regía la Constitución del 94, es decir, cientos de decretos. La mayoría de esos decretos, o por no decir todos, siempre implicaron una restricción a los derechos de las personas, a los derechos individuales. Fíjate qué sintomático es que este es el primer decreto de necesidad y urgencia, creo yo, que amplía las libertades, que restringe el poder a quienes detentan el poder político, a los burócratas que nos traban la vida todos los días. Y este es el primer decreto en el que estamos pensando que posiblemente el poder político afincado en el Congreso lo rechace. Para mí es un síntoma de este tema de la distancia del poder con la ciudadanía. El poder y quienes son satélites del poder, ¿no es cierto? Empresarios, sindicatos, corporaciones, etcétera, son los que se están oponiendo y motorizando esto porque también atacan la forma, pero en realidad lo que no quieren es el contenido. El contenido, claro. ¿Por qué? Porque pasa esto, porque uno lo lee y claramente se liberan las potencialidades humanas y uno no va a depender de las autorizaciones diarias de un político, de un burócrata. Hoy lo escuchamos hace un par de días al gobernador de Neuquén. No se preocupen, en Neuquén están protegidos. Claro, en Neuquén no anda un perro vagabundo por la calle si antes 5 burócratas no le dieron la autorización. Claro. Es así, ¿no es cierto? Bueno, funciona así nuestra sociedad. Sí, preocupante que, a mi juicio, que el gobernador no encontró ningún aspecto positivo, ¿no? Bueno, cuando pero es justamente, eso, como decís vos, amplía libertad. Es el esquema al que nos hemos acostumbrado a vivir, ¿no es cierto? Que para llevar, el único ámbito de intimidad casi que nos queda es en nuestra casa. Y te diría, no sé, en la habitación y en el baño de nuestra casa. Sí, porque el resto está todo regulado por burócratas que constantemente están controlando nuestra vida y uno va esquivando obstáculos, tratando de encontrar ámbitos de intimidad y de libertad. Sí, bueno, yo creo que el contenido del decreto nos permite esto, nos va a permitir vivir distinto como sociedad, y eso es muy, muy plausible. Y el segundo elemento que yo te quería mostrar, que también es significativo, es esta tabla en donde uno encuentra que de las leyes que modifica o deroga este decreto de necesidad de urgencia, 82 son del gobierno de Onganía, 56 del gobierno de Videla. El resto, ¿no es cierto?, son menos. Bueno, hay del gobierno de Perón, hay varias. El resto son de los gobiernos democráticos. Lo que quiero significar es que la sociedad argentina, o parte de la sociedad argentina, ha vivido cómodamente con leyes de gobiernos autoritarios, y me parece que esa es la idea que tenemos que ir cambiando culturalmente, y creo que esta traducción, ¿no?, de gradualismo shock a shock, desde el punto de vista jurídico, se está canalizando a través de normas como esta. Sí, cómodamente por una cuestión de acostumbrarse, ¿no? Pero de acostumbrarse. Han tenido consecuencias negativas. Muchos de resignarse,
como le pasa a uno. Sí. Eso que te decía, va tratando de esquivar los obstáculos, de cuestionarlos. Yo llevo 30 años de profesión cuestionando los actos del poder en la provincia y en la nación. Pero bueno, uno también se resigna porque si no, es imposible vivir en el sistema que tiene. Y otros por conveniencia. Estos satélites del poder es por conveniencia. Uno escucha a la farmacéutica, uno escucha empresarios, calendarios. Las obras sociales a los sindicatos se las dio Onganía. Claro. Y no solo que les dio las obras sociales, sino que después, como las personas, los adultos mayores, eran una carga económica muy fuerte, se lo sacó y le dijo, bueno, creo el PAMI y yo como Estado me voy a ocupar de ello, ustedes ocúpense de los jóvenes. Entonces, eso es lo que aparentemente se querría cambiar. Claro. Gastón, se nos fue el tiempo, te doy un saldo a favor para el 2024. Igualmente, felicidades. Gracias por tu aporte, feliz año. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo. Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con ASPA. Comaseg, Seguridad Industrial Comahue, prevención de incendios, recarga de matafuegos, diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de redes contra incendios, prueba hidráulica de mangueras, calidad certificada IRAM, comaseg.com.ar. Somos un equipo de empresas que colaboran entre sí para generar soluciones de ingeniería, tecnología de la información, inspección de obras, capacitación y management. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible.